sonó bien sabroso este tema de los besos, un tema que es interpretado en esta oportunidad por Natalia Curbelo y Camilo Mugno. Este es el tema que hemos escogido para iniciar así nuestro programa del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bienvenidos a esta nueva emisión de Siempre Venezuela. Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com y en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, lo último que sabíamos de Alex Saab era que sus abogados habían apelado la decisión del juzgado de Miami que había dado paso a la extradición. Esta apelación pues está siguiendo su curso normal y tenemos entendido que el 14 de octubre se va a realizar la próxima audiencia en relación a este tema, en donde el FBI y otros organismos como la DEA tienen que aportar también información y detalles sobre Alex Saab. Pero también el diario El Tiempo, en su edición del día de hoy, el diario El Tiempo de Bogotá, ha publicado que el FBI indaga el rastro de Alex Saab en los papeles de Pandora. Aparentemente estos papeles de Pandora habían expuesto nuevos elementos de juicio para que el FBI construya con más fuerza el caso que actualmente mantiene en contra del empresario colombiano Alex Saab. Los listados de los nombres de ciertas cientos de personas colombianas vinculados a los papeles de Pandora ha permitido localizar un rastro de Alex Saab, así como la de un supuesto narcotraficante colombiano. Fuentes federales confirmaron que se está estableciendo si Juan Carlos Velasco, que aparece en los documentos de Pandora, es el mismo Juan Carlos Velasco Cano, alias Cabeza de Marrano, quien se entregó a la justicia en el año 2017 tras participar en el pago de un soborno al agente antimafia Christopher Ciccione. En cuanto a Saab, el diario estableció que el FBI ya indaga la aparición de uno de sus pasaportes en los documentos de apertura de empresas y cuentas por parte de otras dos personas. Así que así sigue el caso Saab. Ya encontraron otro filón de información y el FBI aparentemente, según el diario El Tiempo, está enfilado a incorporar esta nueva información al caso de que se le sigue en los Estados Unidos. Y en otro orden noticioso, la crisis pues se agudiza y esto podría llevar a una cifra, 7 millones de venezolanos en el exilio, pues un foro web que se llevó a cabo con la participación de los diferentes actores políticos internacionales a través de esta plataforma para tratar este difícil tema, que es el tema de la crisis venezolana. Según el análisis de los expertos, pues se eleva así a 7 millones el número de migrantes venezolanos en el exterior. Una de las principales conclusiones de este foro fue precisamente la apremiante necesidad de encontrar una solución a esta crisis humanitaria que está agobiando al país, pues en caso contrario pasaríamos a ser por encima de Siria, la nación del mundo con más migrantes y refugiados del mundo. Esto es lo que se ha venido mostrando durante ese foro. Esto es una dramática aseveración que corresponde, y lo ha dicho David Smolaski, comisionado de la OEA para los migrantes y refugiados venezolanos, ponente invitado en este foro, quien ha asegurado que en el actual momento que está viviendo la diáspora venezolana, pues representa un país dentro de otro país, pues ya son 6 millones de venezolanos que se han ido forzados a salir de Venezuela debido a esta crisis social, política y económica que se está viviendo. Bueno, y ya Duque le respondió a Maduro sobre esa invitación a los empresarios colombianos a invertir allá. Ah, la de la porra. La de la porra, de la Lavín a la Van, Colombia, que ha hecho Nicolás Maduro durante el día de ayer. Dice Iván Duque, el presidente de Colombia: mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura de Venezuela. Ahora salen a hablar de manera bella, invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio.
Que no pretende el dictador borrar la historia, dijo el presidente Iván Duque en medio de un discurso inaugural en el marco de la decimosexto encuentro de la jurisdicción constitucional. El mandatario respondió al llamado que hizo Nicolás Maduro, invitando a los colombianos a invertir en ese país, en Venezuela, a raíz de la apertura de los pasos fronterizos internacionales, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. En medio del anuncio de la reactivación comercial y económica entre ambos países, Duque le recordó a Maduro que era un dictador y que él había sido quien expulsó sin ninguna explicación a los funcionarios del consulado venezolano consulado colombiano en Venezuela. En el año 2015 expulsó a los colombianos de sus casas en lo que fue la expresión más seria de una de las tragedias del fascismo. Fue el dictador el que expulsó el servicio consular y el que tomó la decisión de cerrar de manera abrupta la frontera, sostuvo el mandatario colombiano. Así que piénselo bien, amigos. Piénselo bien, a menos que usted sea de esos inversionistas de riesgo y que le encanta la aventura de invertir en ciertas zonas del planeta o en ciertos negocios no muy estables. Acuérdese que las porras y la frase filosófica no le van a servir absolutamente de nada. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Con las noticias desde la costa colombiana, la costa caribe, La Guajira, el Cesar y el Magdalena. Y por supuesto para La Guajira. Saludos cordiales a mi buen amigo Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. KR que explotaba sexualmente a mujeres. Las autoridades desarticularon una red señalada de engañar a jóvenes colombianas para explotarlas sexualmente en el extranjero, especialmente en Panamá. Según las labores de inteligencia de la Fiscalía, en una labor articulada con la Dijín de la Policía y las autoridades de Panamá, la estructura captaba a las mujeres entre 18 y 23 años haciéndoles ofrecimientos de trabajo como enfermeras y niñeras a cambio de altas remuneraciones. Las personas que querían estos ofrecimientos eran retenidas en vivienda, les quitaban la documentación, pasaporte y por supuesto las obligaban a ejercer actividades sexuales hasta cumplir con el pago de una deuda de $1.700 americanos. De acuerdo con los testimonios recibidos, la suma impuesta ascendía diariamente para los gastos de alimentación, manutención y estadía en Panamá, detalló la Fiscalía en un comunicado reciente. Más uniformados llegarán a Barranquilla. El mayor general Jover Penilla, subdirector de la Policía Nacional, reveló que están trabajando una articulación con el distrito para que lleguen a Barranquilla entre 500 y 700 policías más que se quedarán en la ciudad durante los últimos 90 días del año. El anuncio fue realizado por el oficial durante el primer encuentro de jefes de policía de Colombia y de países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, quienes se reunieron en la capital del Atlántico para fortalecer los mecanismos en la lucha contra el crimen transnacional organizado en la región. De igual manera, el oficial puntualizó que la cooperación internacional entre las distintas policías es fundamental para identificar las tendencias del delito organizado transnacional frente a un escenario de pospandemia. Sencillamente, nuestro trabajo es contener las distintas manifestaciones del delito a partir del diseño y fortalecimiento de estrategias policiales de sinergia internacional e integración de esfuerzos, dijo el oficial. Fortalecen procesos en centros de integración para migrantes. Diariamente este centro se atienden a 657 personas. En Barranquilla se registraron 62.102 migrantes. Un espacio de orientación y referenciación para la población migrante, refugiada y retornada. Eso es el Centro de Integración Local para Migrantes, el CIL, en el que la Alcaldía de Barranquilla ofrece de manera centralizada la oferta institucional de distintas dependencias como educación, salud, gestión social, centro de oportunidades, entre otras, a quienes lo requieran. Este centro es un refugio, en nuestro lugar seguro, es un cambio para que los niños que lo visitan, para que se les brinde oportunidades de recreación y educativa. No se les niega nada y las puertas están abiertas siempre para ello. Así lo manifestó Mariana Hernández, lideresa venezolana que vive en el sector La Loma y acompaña a las personas de su comunidad mientras asisten a estos espacios. Esta mujer de 47 años añadió que en este lugar la población venezolana
es atendida con y de forma adecuada. No hay queja alguna porque siempre la atención es buenísima. Todos los migrantes venezolanos nos sentimos protegidos en este espacio. El alcalde metropolitano Jaime Pumarejo expresó que Barranquilla debe ser una ciudad de puertas abiertas donde se garantice la atención y el acompañamiento a los migrantes que así lo requieran, bajo el compromiso de respetar las normas establecidas y aportar a su crecimiento y desarrollo. Este centro de institución e integración local realiza en promedio diario más de 657 atenciones a través de los diferentes servicios ofertas como orientación y referenciación. A 80 personas, puntos visibles Migración Colombia, 400 personas en registros biométricos, en los espacios protectores 125 niños y adolescentes, y en el programa Nodriza 52 madres gestantes. Por su parte, la Secretaría de Gobierno, Jennifer Villarreal, reafirmó el compromiso del FIL para trabajar de manera articulada con líderes y organizaciones de base para realizar actividades de las 5 localidades con el objetivo de trasladar la oferta institucional existente a los territorios tanto del distrito como de los múltiples actores. Dentro de lo que cabe en la oferta del CIN para migrantes, esta oferta cuenta con 2 espacios protectores operados como el Plan Internacional, la OIN. Adicionalmente tiene 2 espacios concedidos a organizaciones de base para atención a mujeres gestantes y por supuesto las alianzas con Americares, Humanitaria Inclusion, ACNUC, la OIN, Cruz Roja, UNICEF, DRS, IAS, Plan International, World Vision, Migración Colombia y demás entidades que tienen presencia en el funcionamiento diario. En el centro contamos con 2 espacios protectores para niños con el apoyo de la OIN, que nos ha permitido tener zonas educativas y lúdicas para actividades de conocimiento e identificación de factores donde se puedan vulnerar los derechos de los niños. Así detalló la secretaria. Dentro de los servicios requeridos por los ciudadanos que se acercan al centro de integración, se encuentra el preregistro virtual, que es el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, acceso a salud, medicina general, exámenes especializados en salud, consultas de medicina especializada, ayuda humanitaria, remisiones a socios de cooperación internacional, alojamiento, entrega de kits, transferencia monetaria y educación. Algo muy importante, Alan, Nancy, para todos nuestros migrantes. Alerta naranja en 6 municipios del Cesar por deslizamiento. Debido a las precipitaciones de los últimos días, se han presentado derrumbes de tierras en zonas de ladera y alta dependiente en varios municipios del departamento colindante con La Guajira. Eso es en Valledupar, en donde están en alerta naranjo los municipios de La Gloria, Bailita, Pelaya, Pueblo Bello, San Alberto y Valledupar, ante la posibilidad de deslizamientos dada por los fuertes aguaceros que se registran en la región. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM, debido a estas precipitaciones de los últimos días se presenta saturación de humedad en los suelos ocasionando probabilidad alta y moderación de baja ocurrencia de deslizamiento de tierra en zonas de ladera y alta pendiente en estas jurisdicciones en el departamento del Cesar. El organismo lanzó una alerta sobre el aumento del caudal en la cuenca media del río Cesar con probabilidades de creciente súbita, requiriendo especial atención en los municipios de Valledupar, Pueblo Bello y Codazzi. En este sentido, también las precauciones deben estar en la cuenca baja del río Cesar con probabilidades de creciente súbita, con especial en los municipios de Chiriguaná, Curumaní y San Roco. El pronóstico del IDEAM igualmente indica que en la región Caribe se anticipan condiciones nubosas con lluvia, entre moderadas y localmente fuertes en varios sectores de La Guajira, el Cesar, el Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y en el Urabá. Al igual que van ya 500 damnificados por inundaciones en Pijibay. La Oficina de Gestión de Riesgo del Magdalena informó que al menos 521 familias se encuentran damnificadas por el desbordamiento del caño Chiller en Pijibay, en el Magdalena. Según los organismos de socorro, los barrios más afectados por las inundaciones son el Chelle y el Oasis. Lo mismo está ocurriendo en la zona alta de las planicies de La Guajira y sobre todo en los sectores del abocamiento del río Ranchería entre Barrancas, Hato Nuevo y por supuesto en Fonseca. Carlos Ucategui El Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre, retornando
a los estudios. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Y en La Vega, pacientes crónicos padecen la migración de los diferentes médicos, pues las fallas en el sistema de referencia de unidades de atención primaria hasta del mayor nivel de atención y el déficit de médicos especialistas, pues está disminuyendo en los sectores populares de calidad de vida y además de opciones de tratamientos, por los cuales pues están desertando y las personas y los habitantes de ese sector están muy complicados. Además dice los médicos que estos tratamientos patológicos, lo asegura Carlos Chirino, médico general dedicado a las actividades de atención primaria en salud y actividades de salud humanitaria, muestra el gran déficit que tienen en la parte médica y cómo los médicos, a través de no tener unos protocolos de bioseguridad, de no tener esa seguridad de salarios dignos, pues les ha tocado salir. Y es lamentable la situación. Cada día pues se ve a la audiencia cómo los médicos siguen saliendo, siguen dejando el país. Y en este punto, al gobierno, a este gobierno Maula, a este gobierno de facto, no le interesa la salud de su pueblo. Es lamentable. Bueno, y esta tarde simpatizantes de los Cenis García llegaron a la sede de la Unión Europea en Caracas, en Venezuela, protestando por la inhabilitación ilegal del líder opositor. Han dicho ante la Unión Europea que no se puede permitir un proceso electoral en donde se utiliza la inhabilitación para dejar de lado a candidatos que seguramente estarían bien posicionados en las próximas elecciones. Así que exigen de la Unión Europea una posición sobre este tema, sobre el tema de las inhabilitaciones, que ha sido rechazada por diversos partidos políticos del país. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Este fue el Checo Acosta, La Puya Loca. Un tema que es muy famoso en los carnavales de Barranquilla. Cuando llegas ahí a Barranquilla al carnaval, pues ahí la ponen a gozar con La Puya Loca. Así de sencillo. Bueno, Nancy, tengo dos noticias, una buena y una mala sobre Venezuela. Bueno. ¿Cuál de las dos escoge? Dale con la buena. Vamos a darle con la buena. Vamos a darle con la buena. Muy buena noticia. La Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene anunció hoy que la doctora María Eugenia Grillet, investigadora y académica venezolana, es la merecedora del premio Hemingway 2021 que otorga la reconocida organización británica. Esta organización británica prácticamente se constituye en una especie de premio Nobel de medicina tropical. Y esta doctora venezolana, miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, es reconocida por sus trabajos en ecología y epidemiología de enfermedades infecciosas mediante insectos vectores. La investigadora es la ganadora de este premio, según lo anunció hoy esta sociedad británica. Y es un motivo de orgullo para Venezuela que una científica de altísimo nivel haya ganado este premio. Hace pocos días estábamos comentando de otra investigadora venezolana en la misma área, más joven, y que seguramente seguirá los pasos de esta doctora María Eugenia Grillet, quien ha ganado hoy este premio internacional que llena de orgullo a Venezuela y a las ciencias exactas y físicas de Venezuela. Ahora de la otra, que no es tan buena. Bueno, la otra ¿Cómo noticia estamos? no, así que no estamos como tan buenos. No, la otra noticia no es buena, y es que se produjo la detención de 4 funcionarios que trabajan en el Corposalud en el estado Táchira: Ildemaro Pacheco, Coilut Arias, Lorena Colmenares y Braulio Gómez. Coilut Arias es la esposa del diputado venezolano Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional, y su esposa ha sido detenida en presencia de sus hijas, dice él. Se considera que es una retaliación política contra estos 4 funcionarios porque habían mantenido un alto nivel de denuncias sobre diversos hechos de corrupción que estarían pasando en el sector salud del estado Táchira, que está manejado directamente desde el gobierno central, desde el Ministerio de Salud. Así que la propia gobernadora de estado, Lady Gómez, ha señalado que escuadrones armados de Freddy Bernal llevaron detenidas
a todos estos funcionarios. Llegaron a sus casas, violentaron sus casas y sin presentar ninguna orden judicial, pues se los llevaron detenidos sin destino hasta ahora seguro y en medio de una actuación totalmente irregular. Así que, por un lado, hablan de paz, amor y de inversión, y por el otro lado le siguen cometiendo abusos y violaciones específicas de derechos humanos. Y en otro orden noticioso, Pfizer solicitó la autorización para usar su vacuna contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años. Pues el día de hoy, finalmente, la farmacéutica Pfizer presentó su solicitud y esa solicitud es formal ante la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para que sea autorizado el uso de esta vacuna de COVID-19 en niños entre 5 y 11 años. Hasta ahora el uso de esta y otras vacunas anti-COVID-19 están aprobados para los niños mayores de 12 años, por lo que en esta oportunidad, pues dar luz verde sería el primer fármaco autorizado para los niños más pequeños. Según la publicación por CNN Español, se espera esta decisión y se espera que sea aprobada en un máximo para el 26 de octubre, de autorizarse el uso de niños mayores de 5 años, pues ya quedarán de parte de los asesores vacunar en los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, además reunirse para considerar si lo recomiendan o no recomiendan vacunar a estos menores de edad. Bueno, y el joven venezolano Lauren Salet, expreso político del gobierno de facto, se encuentra en Europa y actualmente está asistiendo en Estrasburgo a el encuentro European Youth Event 2021 organizado por el Parlamento Europeo. Allí él va a presentar cómo es la tortura blanca a la cual fue sometido durante varios años durante su detención, y debatiremos sobre derechos humanos frente al autoritarismo. Dice Lauren Salet que este encuentro es organizado por el Parlamento Europeo, que reúne a miles de jóvenes de toda Europa cada 2 años en la ciudad francesa de Estrasburgo, para que estos desarrollen y compartan sus ideas sobre el futuro de Europa y sobre el tema de los derechos humanos. En él se reúnen además altos representantes del Parlamento Europeo, del Ayuntamiento de Estrasburgo, expertos, activistas, influencers y responsables políticos. Pero lo impresionante de esto, de la exposición de Lauren Salet, es que no va a ser una exposición convencional, no es que va a decir, mire, me torturaron de esta o cual manera, sino que ya han hecho un prototipo de sala de tortura y están recreando a partir de las imágenes, sonidos y escritos de Lauren Salet cómo es ese salón de tortura que está actualmente en el SEBIN en Caracas. Entonces esto es más impresionante que decirlo con palabras. Entonces ahí va el joven que asista a este evento, va a poder ver cómo era el día a día de Lauren Salet en una sala de tortura y podrán adentrarse a la misma sala de tortura para percibir durante algunos minutos lo que él sufrió durante varios años en materia de violación de derechos humanos. Me parece que esta es una de las acciones más contundentes para que la gente se concientice sobre lo que está pasando en Venezuela. Experimentar parte de lo que se ha sufrido como tortura, y esto lo está haciendo Lauren Salet a partir de mañana en este evento en Estrasburgo. Y eso va a llevar, Alan y audiencia, a poder experimentar psicológicamente, poder sentir lo que están sintiendo estos presos. Claro, y dicen que la tortura blanca es un invento ruso. Así que esto va a tener bastante impacto allá en Europa. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Ya de retorno a nuestro programa, Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Carlos Uzcategui, con 2 temas muy importantes. El bosque seco tropical de Colombia. El reporte Bio 2020 reveló que el 45% de los árboles y arbustos endémicos en el país están en riesgo de extinción. El Caribe colombiana y la región andina son las zonas más afectadas. Buscando dar a conocer el estado actual de nuestra biodiversidad, el Instituto Humboldt entregó este miércoles el reporte Bio 2020. El informe de 110 páginas se realizó teniendo como contexto
la actualidad política, social, económica, cultural y ambiental del Caribe colombiano. En su elaboración participaron 161 autores y 44 instituciones. De los resultados están publicados en 31 fichas organizadas en 4 capítulos conectados entre sí. Dentro de los diferentes apartados fueron estudiados todas las regiones de Colombia. En el Caribe colombiano se encontraron datos relevantes que dejan en evidencia los vetos y los retos que afronta la región en materia ambiental. Alerta en el Caribe y la región andina. Hay más de 26.000 especies de plantas en el país. De esas, casi 6.000 son consideradas árboles y arbustos. 1.254 son endémicas, solo existen en el territorio colombiano. Y de esa cifra, el 45% se encuentra en riesgo de extinción. La mayoría de estas especies están en la región andina y el Caribe, porque allí se presenta mayor destrucción de sus hábitats por la ampliación de la frontera agropecuaria para ganadería, cultivo e infraestructura. Así lo señaló Cristina López Gallego, bióloga y profesora del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. El problema de perder tantos árboles y arbustos, explica Mario Murcia, investigador adjunto del Instituto Humboldt, implicaría la pérdida del servicio ecosistémico, la regularización hídrica y la capacidad de tener subniveles de carbono, lo que nos hace más vulnerables frente al cambio climático. Además, se aumenta el riesgo de desastres naturales. En el informe también se reconoce que del bosque seco tropical, el BST, queda solo el 8% de la cobertura original, distribuida en 6 regiones a lo largo del Caribe. Ante este panorama, Murcia dice que posiblemente el daño haya sido ocasionado por la alta intervención humana para la producción agrícola, ganadera, la minería, el desarrollo urbano y el turismo. A su vez destacó que la posible pérdida del BST representaría no solo una pérdida ecosistémica, sino también cultural y económica. De desaparecer el BST, se perdería bienestar humano, capacidades económicas, estabilidad para el desarrollo, pérdidas en cultivos agrícolas de exportaciones e infraestructura. También afecta principalmente a las especies animales que viven en ese hábitat, como el mono tití, cabeza blanco, especie endémica que habita entre el Atlántico y Bolívar. El experto enfatizó en la correlación entre la degradación ambiental con los indicadores de desarrollo humano y superación de la pobreza y la competitividad. El Atlántico tiene el índice de huella humana más grande del país, que hace referencia a la magnitud del impacto que la actividad humana tiene sobre la biodiversidad y los ecosistemas naturales. En Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar, Guajira y Cesar las cifras también son muy altas. Por último, dijo que en la región Caribe hay una falta grave de políticas públicas en pro del cuidado de esos ecosistemas, siendo uno de los que más degradan los recursos naturales. Según los datos del Instituto Humboldt de Colombia, más del 40% de la flora mundial está en algún riesgo de extinción. Luz Adriana Moreno, investigadora del Instituto Humboldt y editora del reporte Bio 2020, explicó que el 51% de los páramos colombianos, que proveen cerca del 70% del recurso hídrico del país, están bajo alguna fisura de protección y que del 86% del total de estos tienen coberturas naturales, es decir, que están rodeados por vegetación. Las figuras que protegen estos páramos son los parques nacionales y el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, la RUNAC. No es solamente generar áreas protegidas en los páramos, es importante también reconocer la participación de las comunidades. A su vez señaló que en Colombia, los humedales que poseen el mayor porcentaje de cobertura natural están ubicadas principalmente en el complejo de La Mojana, en Tumaco, en Nariño y en la región del Darién. Moreno recordó una de las mayores preocupaciones del país en términos ambientales. Según el reporte, se evidencia que la deforestación sigue siendo un problema y el llamado debe ser de que haya una política forestal en Colombia. Muchas de las especies que no están en riesgo de extinción se encuentran dentro de parques nacionales naturales y otras zonas protegidas, lo que demuestra la importancia de la gestión de estas áreas estratégicas para la conservación y conservación de especies en Colombia. Ya en otro tema, según datos del Ministerio de Salud revelan que en el país la tasa de obesidad infantil pasó de 18% a un 24%.
La mala alimentación y la falta de actividad física son los principales causantes. Expertos afirman que se debe tomar medidas urgentes. Hablamos de la costa atlántica. 19 de cada 100 niños presentan sobrepeso. Según la doctora Carmen María Carrero González, especialista en nutrición clínica, doctora en ciencias de la salud, investigadora y profesora de la Universidad Simón Bolívar, explicó que a la obesidad hay que verla como un tema de salud pública, que ha existido desde siempre, pero que en estos momentos, en medio de la pandemia del COVID, los niveles se han incrementado, no solamente en los niños, sino en toda la población. La especialista explicó que en el último informe del Ministerio de Salud y Protección Social, se concluyó que la tasa de obesidad infantil en Colombia pasó de un 18 a un 24%. Y según las cifras del Ministerio de Salud de Colombia, los departamentos con prevalencia más alta fueron Amazonas con un 72.4%, San Andrés y Providencia con un 65.6%, El Bichada con un 65.3%, Guainía 64.1% y el Meta 61.8%. La doctora Carrero González hace un llamado a las autoridades en el país para que se decrete un impuesto sobre las bebidas azucaradas y de esta manera impacta el bolsillo de los padres, quienes son los que al final compran este tipo de alimentos para sus hijos. Esto claramente no protege su salud y los expone en un futuro no muy lejano a lidiar con problemas graves de salud. Bueno, ya para finalizar con deporte, el Parque Central se viste de gala. 92 años después, Uruguay vuelve al histórico escenario mundialista para medirse a Colombia, la cuarta selección sudamericana que lo visita. 92 años y cientos de partidos después, la selección de Uruguay retornará hoy al Gran Parque Central, el primer estadio mundialista y la cancha donde un jovencísimo Luis Suárez convirtió su primer gol como profesional. En el Gran Parque Central, el 13 de julio de 1930, Estados Unidos goleó por 3-0 a Bélgica con anotaciones de Bartolomeo Maguey, Tom Floyd y Peg Pennywald, en un duelo que significó el puntapié inicial de un certamen que cambió para siempre la historia del fútbol. Hoy, su rival de Uruguay será Colombia, un combinado que tratará de ganar en Montevideo después de 48 años sin hacerlo y que sumará el Gran Parque Central a la lista de estadios que visitó en el mundo. Señores, será hasta mañana si Dios lo permite. Carlos Ucategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Feliz día para todos y mil bendiciones. Bueno, y fue el reporte de Carlos Ucategui, El Miura, desde la Guajira Binacional. Y el Banco Mundial mejora las expectativas de recuperación para la región al margen de Venezuela, pues los embates de la pandemia del COVID-19 aún afectan el sistema financiero mundial y las economías de todos los países del globo donde se intenta recuperar ese terreno que se ha perdido. En ese contexto, pues las proyecciones del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe mejoran levemente. En su informe anual publicado el pasado mes de junio, el organismo estimaba un crecimiento del 5,2% para la región y ahora, 4 meses después, corrige su proyección al elevar la expectativa de crecimiento a un 6,3%. Esto permitiría avanzar casi todo el terreno perdido en una caída del 6,7% que generó el año pasado la pandemia. Sin embargo, el Banco Mundial recalca que esta recuperación sigue siendo decepcionante, considerando que el panorama de esta actividad económica mundial es mucho más optimista de lo esperado, gracias a un avance importante de la vacunación y el levantamiento de las medidas de distanciamiento y cuarentena en todo el país. Bueno, y durante el día de hoy, el rector Mario Bonucci de la Universidad de los Andes recibió al cónsul general de España en Venezuela, Juan José Huitriago, en compañía de María Manuela Vergara, quien es cónsul honorario de España en Mérida. Durante esta gestión, pues, se pudo hablar sobre proyectos de importancia para esta universidad, para la Universidad de los Andes, abordando posibles planes de cooperación con el gobierno español. Además de estos planes, se demuestra que es parte de una estrategia institucional de la universidad afianzar su relación con otras instituciones del mundo, con el objetivo de poder conseguir recursos necesarios para que la universidad venezolana siga cumpliendo su labor como la es la de educar.
y un tenedor de bonos venezolanos incumplidos, pues se evalúa la posibilidad de que se incauten 2 apartamentos frente al mar en Florida, en Estados Unidos, que pertenecerían al empresario Raúl Gorrín, el magnate dueño del canal privado Globovisión, que es acusado por fiscales estadounidenses de sobornar a funcionarios del chavismo para obtener estos contratos. Esta posible medida que tomaría la firma Casa Express Corp muestra cómo los acreedores buscan cada vez más esos activos vinculados al gobierno venezolano. También esto lo ha venido señalando Reuters. Se trata de una compañía que se encuentra entre las primeras que han demandado a Venezuela por el incumplimiento con estos bonos. Bueno, fíjate cómo siguen las cosas de Alex Saab. Resulta que los abogados de Alex Saab solicitaron al Tribunal Constitucional de Cabo Verde la copia de la sentencia del número 39-2021 traducida al español. Asimismo, solicitaron que con esta acción se le diera un plazo, una prórroga de plazo procesal de 30 días más. Bueno, ¿cuál fue la respuesta del Tribunal Constitucional? No admitida. Y no admitida primero porque es manifiesta falta de tiempo, y es totalmente ilógico una solicitud como esta en una ponencia en donde los jueces han negado ya esta petición y le hicieron una advertencia a los abogados de Alex Saab en Cabo Verde: no sigan tratando de dilatar la extradición, que ya está aprobada y lista para ser ejecutada. Le dieron los miembros del tribunal allá. No, entonces se les ocurrió que le hicieran la traducción en español y que 30 días más de prórroga para poder hacer esta traducción, cuando ya el proceso como tal ya está concluido, ya está sentenciado, ya es de público notorio y comunicacional que Alex Saab va para los Estados Unidos. En el momento que se termine de procesar lo que se tiene que procesar. Pero esto me parece a mí ya el colmo de las acciones para retardo procesal. O sea, pedir que se le traduzca toda la sentencia al español y adicionalmente 30 días para revisar esa sentencia, pero en español. ¿Cómo le teme al color naranja? ¿No era que le van a traducir el color naranja? No, definitivamente. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, con este tema Como Yo, de San Luis y Silvestre Dangond, iniciamos esta segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes, agradeciendo la incorporación a esta hora de 91.5 FM Aruba Estéreo, que se incorpora amplificando nuestra señal que emitimos desde acá, desde Cúcuta, para Venezuela y el resto del mundo. Bueno, tenemos ya a nuestro invitado de la tarde de hoy. Se trata de Natanael Montilla Soto, quien es investigador, conferencista internacional, líder para la paz de las Naciones Unidas y especialista en ciencias sociales. Con él vamos a estar conversando algunos temas interesantes. Buenas tardes, doctor Natanael. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muy agradecido por su invitación y primeramente, démosle gracias a Dios por esta oportunidad de, a través de esta emisora que tiene una cobertura internacional, poder llevar a todos los radioescuchas de esta emisora nuestro mensaje, nuestro trabajo, nuestro material en conocimiento del mundo de los saberes y el mundo del conocimiento. Muy agradecido por parte de ustedes esta entrevista y esta gran oportunidad. Doctor, hay una cosa que nos llama la atención recientemente. Leíamos precisamente durante la tarde de hoy una información de Loren Saleh, de un evento internacional que se va a realizar en Estrasburgo sobre el tema de los derechos humanos. Y Loren Saleh va a recrear allá en Estrasburgo lo que son las salas de tortura de el SEBIN y otros organismos de seguridad del Estado. Y eso me lleva a una reflexión. ¿La gente realmente sabe qué son los derechos humanos y cuáles derechos humanos se le están violando en Venezuela?
uno de los grandes problemas que hemos tenido, no solamente en Venezuela, en casi todas partes del mundo, principalmente es el desconocimiento en materia de derechos humanos. Los derechos humanos nacen el 10 de diciembre del año de 1948 por una decisión de las Naciones Unidas, pero tenemos que entender como contexto filosófico que la Declaración de los Derechos Humanos es netamente occidental, porque fue quien ganó la Segunda Guerra Mundial. Entendamos a partir de ahí del juicio de Nuremberg, nace el 10 de diciembre del año de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al principio muchos países empezaron a respetarla. Hoy por hoy, Venezuela, por hablar de mi país, aparte de ser el país más rico de América Latina, también somos más ricos en violación de materia de derechos humanos. Tenemos como énfasis en el caso que usted me planteaba de Laurent Saleh. Laurent Saleh es un joven dinámico, extraordinario, un luchador por la democracia, por la libertad, que vivió esa gran experiencia de estar torturado en las mazmorras de El Sebin en Plaza Venezuela, donde le dicen la tumba, en el Helicoide y en otras partes donde le dieron la vuelta a media Venezuela torturándolo. Y gracias a la presión internacional, Venezuela, o sea, el régimen, el narcorrégimen venezolano, no le quedó otra opción que tener que sacarlo del país y mandarlo a España, que fue quien le dio la primera protección. Y de ahí él se ha movido internacionalmente para llevar no solamente la protesta, sino llevar un ejemplo claro de lo que son las violaciones de derechos humanos, la fragancia constante y permanente de este régimen narcodictador que tenemos en Venezuela y que hoy tiene una solicitud de averiguación en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad y por genocidio. Partiendo de eso que nos acaba de explicar, pudiéramos decir que el carácter de la condición de los derechos humanos en Venezuela es totalmente de vulneración, o sea, no hay un espacio donde estos derechos humanos no hayan sido de alguna manera vulnerados por el Estado. Mire, en Venezuela hoy, cada segundo en Venezuela se violan derechos humanos fundamentales. El derecho a la vida, el derecho al estudio, el derecho a la asistencia médica gratuita, que están formuladas en la norma constitucional venezolana. La seguridad, aquí no hay seguridad para nadie, aquí no existe seguridad, aquí no hay derecho a la vida, aquí el régimen utiliza todos los recursos que tiene para todo aquel que piense diferente a ellos, al narcoterrorismo, el terrorismo venezolano dirigido desde Cuba, con la FARC, con el ELN, con el narcotráfico, el saqueo, el homicidio. Esto es horroroso lo que vivimos en Venezuela. No es simplemente decirlo, es que hemos podido demostrar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos, las asociaciones civiles que hemos entendido perfectamente y hemos concretado concretamente cumplir con el estamento legal y jurídico venezolano y llevar las denuncias al Ministerio Público, la cual hoy el Ministerio Público es cómplice de los delitos de lesa humanidad, de los homicidios que se producen en Venezuela, el asesinato constante y permanente por la Policía Nacional, por el FAE, que está solicitado por Naciones Unidas. El Departamento de Derechos Humanos ha solicitado al narcorrégimen venezolano la eliminación de la Policía Nacional, la eliminación del FAE. Pero es que no solamente es el Estado
forajido venezolano no solamente utiliza ese espacio, también utiliza otros recursos, como son la FARC, el ELN, y pare de contar para asesinar, masacrar y de paso, el peor enemigo que tiene Venezuela hoy es las Fuerzas Armadas, porque también tienen acusación formulada en todas partes del mundo como el cartel de los soles. Para lo único que se han utilizado las armas de la República, sí, las armas de la República se han utilizado es para amedrentar al venezolano y todo aquel que piense diferente. Hay una cosa que me sorprendió durante el día de hoy. Leer a Tarek William Saab y saber que él afirma que el sistema de justicia venezolano es el mejor sistema de Latinoamérica, por lo menos lo ubicó en Latinoamérica, y que dentro de ese contexto, un ejemplo de ello fue haber enviado a prisión a los 2 policías que dejaron ciego a un joven tachirense en una protesta en el año 2017. Cuando usted escucha decir eso a Tarek William Saab, ¿qué piensa, doctor? Bueno, es la manifestación de Ecuador en el Ministerio Público. Empezando la peor astilla del árbol, en este caso, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público, dentro de la Carta, está ratificado en la Carta, en el contrato social venezolano, que es la Constitución de este país, es el garante del proceso de derecho, del Estado de Derecho y la administración de justicia de los venezolanos. Él es el garante de la constitucionalidad. Pero le repito, él es el primer violador de derechos humanos. De paso, él fue defensor de derechos humanos en el oriente del país y nosotros en esa oportunidad tuvimos que protegerlo y ayudarlo. Y mire, me ha costado hoy ver con mucha tristeza que un defensor de derechos humanos se haya convertido en el peor enemigo del pueblo venezolano. Porque aquí, hasta por poner una denuncia en el Ministerio Público, te meten preso. Y si no, ahí tenemos a Fundarredes, otro profesor de la Universidad Pedagógica, mi compañero de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que es la universidad más grande que tiene Venezuela y la única universidad que produce profesores. Es, de hecho, la universidad de los profesores y la casa de los maestros. Y desde ahí se ha venido organizando académicamente mucho material en materia de derechos humanos. El presidente de Fundarredes, simplemente por denunciar en el Ministerio Público, está secuestrado, no está preso, él está secuestrado por el régimen, y el primero que lo judicializa es el fiscal general de la Nación. Entonces, ¿de qué me habla el fiscal? Del caso del muchacho del Táchira que quedó ciego, un niño de 16 años, que su mamá era dirigente del PSV y salió a protestar por gas y simplemente le cayeron a plomo y lo dejaron ciego. Entonces, ¿qué podemos pensar de él o qué pensarían ustedes desde allá que están haciendo la entrevista y la información concreta que les estoy dando en esta materia? Para ir finalizando ya esta entrevista, ¿cuál es la situación actual desde su punto de vista de los defensores de derechos humanos en Venezuela? Los defensores de derechos humanos, llámense ONG, llámense asociaciones civiles, estamos declarados por el narcorrégimen venezolano en enemigos del PSV y enemigos de la administración del narcorrégimen venezolano. Enemigos porque denunciamos. Nosotros hemos asumido el rol del Ministerio Público y hemos llevado a instancias internacionales los casos de violación de derechos humanos. Todos los casos donde está metido Venezuela lo hemos hecho, somos las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos.
Y por eso hoy somos enemigos del régimen narco-cubano venezolano. Un mensaje final para estos jóvenes venezolanos que lógicamente pues estando en un país como Venezuela en este instante sueñan con algo diferente, con un país donde se respeten los derechos humanos, donde ellos sean valorados y donde sobre todo haya una institucionalidad fuerte que los defienda. ¿Qué mensaje le daría a estos jóvenes? El mensaje más grande que le puedo dar a las nuevas generaciones, que son las que tienen que asumir el rol de defensa de los ciudadanos de Venezuela, la democracia no lo obsequian, los derechos humanos no los regalan, la república no te la ofrendan, hay que lucharla y ganar esos espacios para tener democracia, para tener república y tener una excelente administración de justicia en nuestro país, que exista la educación y no el asesinato de la educación que tiene el régimen venezolano. Doctor Natanael Montilla Soto, profesor y docente de la Universidad Experimental Pedagógica Libertador y también defensor de derechos humanos, actualmente es secretario general del Foro Permanente de Derechos Humanos de América, misión a través de las escuelas de paz, la formación de los ciudadanos para educarlos y hacer de América una potencia como queremos todo en nuestro continente. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido de parte de ustedes y que Dios los bendiga. Amén, que así sea. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Interesantes las reflexiones que nos estaba realizando el profesor Montilla Soto, porque nos trae a reflexión cosas importantes como el tema de la educación en derechos humanos. Hay gente, y ustedes no lo van a creer, pero todavía hay gente en Venezuela que ve como natural algunas violaciones de derechos humanos. El derecho a la salud algunos lo ven como natural. Otros, por ejemplo, los derechos ambientales, que son un poco más desconocidos en este momento. El hecho de que estén destruyendo el Amazonas es un derecho humano fundamental, tener un medio ambiente sano, y en el Amazonas lo están destruyendo. Y hay gente que no reacciona frente a esta situación, porque piensa que es parte natural de un proceso de desarrollo económico. Sin embargo, los venezolanos tenemos que asumir a través de esta experiencia la necesidad de ir construyendo un país mejor, un país diferente, un país cada vez más consolidado, y confiamos en la juventud venezolana y aquellos venezolanos que resisten en el país para que esto se pueda cumplir a breve plazo. A esta hora vámonos al corte musical y comercial del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, qué bueno este tema de Lazo, hasta ese día, y hasta ese día pues seguiremos haciendo Venezuela siempre, siempre Venezuela. Seguimos con más información en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, y recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter @Siempre Venezuela, y en la página web, desen la pasadita por ahí, www.siemprevenezuelaweb.com. ¿Y qué dices de nuestro canal YouTube? Que también tenemos canal YouTube, y Siempre Venezuela, nos pueden conseguir con ese nombre, con esa cuenta Siempre Venezuela, en nuestro canal YouTube, que reúne las informaciones más importantes de cada uno de nuestros programas. Y Venezuela, una reapertura al mundo para terminar la travesía de este desierto, pues con un nuevo canciller en Venezuela, Fley Plasencia, y una mesa de diálogo establecida con la oposición, el gobierno de Nicolás Maduro escenifica su voluntad de retomar relaciones internacionales para poner fin a esta travesía del desierto que se comenzó en enero del año 2019, según coinciden varios analistas que se han consultado por la agencia EFE. El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, Félix Arellano, ha explicado: la designación de Plasencia puede tener una lectura de tratar pues de tener un personaje más amigable, más negociador, y además con un tono muchísimo más prudente. Bueno, pero ni tan prudente, porque Plasencia salió desconociendo la migración venezolana en el mundo.
fue prácticamente una de sus primeras declaraciones en Nueva York, que eso era un invento de Colombia, eso de los 6 millones de migrantes en el mundo, y que la mayoría de esos migrantes eran de origen colombiano. Eso fue lo que dio Plasencia. Yo no le veo ahí nada de negociador ni nada de raciocinio en esa declaración. Pero hay solidaridades automáticas que de verdad uno no entiende. Son solidaridades automáticas que se detestan porque pretenden hacer olvidarle al mundo lo que está pasando en este país. Y me refiero a esta nota. Piedad Córdoba, eso de que la gente en Venezuela está aguantando hambre es pura mentira. ¡Ah, caramba! Lo dijo Piedad Córdoba. Y esto a contrastarlo con la encuesta de condiciones de vida en COVID que ubicó en 94,5% de los venezolanos que viven en pobreza. La ex senadora colombiana Piedad Córdoba asegura que no hay ciudadanos que estén pasando hambre en Venezuela, ni que busquen comida en la basura. Según ella, no los hay. La dirigente de izquierda alegó que recientemente estuvo de visita en Venezuela y no se encontró con esa realidad. Obvio, porque tú te la pasas en Miraflores, te llevan a los sitios más destacados, estás en los mejores hoteles y cerca de los mejores hoteles o cerca de Miraflores no se percibe esa realidad. Pero si la ex senadora colombiana Piedad Córdoba saliera a la calle y hablara con la gente como tiene que hablar, sin escolta y sin protección, se encontraría con esa realidad que está negando. De verdad que da mucha rabia para un venezolano escuchar estas palabras de una persona que opina por opinar, por solidaridad automática. Eso de que allá la gente está pasando hambre, está aguantando hambre, que pide limosna, que esculca la basura, es pura paja, es pura mentira, dice Piedad Córdoba. Y yo no soy defensora de oficio de los venezolanos, no. Es que tú estuviste metida en los negocios de Alex Saab y por eso cobraste y por eso tuviste ingresos. También porque ellos lo que tienen que resolver son sus problemas y buscar la salida como nosotros en Colombia lo tenemos que hacer, dice Piedad Córdoba. ¿Qué tal? Esta solidaridad automática que definitivamente pues... no sabe ni en qué términos colocarlo definitivamente. No. Que la gente no está pasando hambre. Vete a vivir en un barrio popular en Venezuela para que veas cómo son las cosas. Que la gente tiene que cocinar con leña, vete a vivir allá. Que la gente no esculca la basura, pásate por Sabana Grande en Caracas una noche o una tarde-noche en Venezuela. Que la gente no está pasando necesidades, pues vete y vive en Venezuela, pero no vivas en los hoteles que te pone el régimen, ni vivas de las prebendas que te pone el régimen. Vive en donde tienes que vivir con la gente y la realidad cotidiana de la gente. Entonces después Piedad Córdoba puede dar su opinión sobre este aspecto. Tienen que llevarla a dar un muy buen paseíto, eso sí, tiene que ir no en tacones, tiene que ir con una ropa totalmente diferente para que no vaya a sufrir todo lo que está sufriendo la gente y vaya a decir, no, es que ahora sí vamos a mirar una verdadera realidad. Y es esa realidad también de la cual Alan y audiencia se ve en Colombia y que ellos han querido tapar y han querido calificar de otra manera. Bueno, vamos a aplicar ingeniería a la inversa. Seguramente lo que has visto es un Miraflores lleno de comida, un Miraflores lleno de riqueza, de ostentación, de lujo, seguramente en los hoteles donde te has quedado pagados por el gobierno venezolano y con viáticos del gobierno venezolano y con viáticos del pueblo venezolano, porque al fin y al cabo esos son recursos del pueblo venezolano y en aviones del pueblo venezolano, seguramente no has tenido la posibilidad de observar la pobreza en Venezuela. Es obvio, no la puedes observar de donde estás, en los círculos que te rodean, en esos círculos en donde de alguna manera tú beneficiaste a Alex Saab. Así lo expresan todas las investigaciones sobre este caso, que fuiste la intermediaria con Chávez para que le pagaran las deudas a Alex Saab e iniciar así su pasantía por Venezuela, que lo tiene ahora en Cabo Verde. Muchas cosas tienes que ver, ex senadora Piedad Córdoba, para que puedas opinar sobre mi país. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, el testimonio que les quiero presentar ahora
es de la esposa de Julián Aragosa. Julián es perseguido político en Venezuela y han tenido que salir. Por favor, me dice su nombre. Mi nombre es Eliana Mora, mucho gusto a todos los oyentes que están presentes. Eliana, ¿tú eres de Guasdualito? No, yo soy de Táchira. Del Táchira. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que estás casada con Julián? Bueno, tenemos ya 2 años viviendo, sí. ¿Y cómo ha sido esa situación de ustedes, la persecución, lo que le ha tocado vivir, que por supuesto te involucra a ti? Claro, es una lucha diaria que tenemos que vivir todos los venezolanos, no simplemente nosotros en Venezuela, pero es algo que tenemos que vivir diariamente y lo que tenemos que pasar para saber qué es lo que tenemos que hacer al futuro. Lastimosamente tuvimos que salir de Venezuela, pero nos duele en el alma, pero es lo que nos tocó vivir ahorita y pues es una lucha que tenemos que vivir día a día y pues aquí estoy y seguir luchando por nuestra Venezuela. Tú como mujer y esposa pues de un luchador y que ha sido que su vida ha estado en peligro, en riesgo, con varios atentados, ¿cómo sientes? ¿Sientes temor? ¿Qué sientes tú? Claro, yo siento temor claramente porque no es fácil estar en un lugar que es tu país y que tengas que estar con miedo todos los días de tu vida porque sientas que te van a atrapar o que porque tú seas esposa de un líder en la política te vayan a hacer cualquier clase de daño y entonces que atenten contra tu vida. Es fuerte pasar todos los días en tu país con miedo a que te vayan a agarrar y te vayan a hacer cualquier cosa, cualquier tipo de cosas, uno siendo mujer. Uno también tiene muchos miedos y pues es muy difícil y es algo que tenemos que enfrentar todos y es algo que, bueno, tenemos que vivir día a día y sobrellevarlo de la mejor manera para salir adelante. ¿Tus amistades, tu familia, qué te dicen? Bueno, pues lastimosamente es muy difícil también dejar tu país por eso, porque tenemos familia, tenemos amigos en Venezuela y todos saben lo que tenemos que vivir y salir de Venezuela y dejar todo eso es difícil porque tú estás acostumbrado a algo. Yo no había salido tampoco de Venezuela nunca y salir así de la nada y dejar tu país que tanto amas es difícil y dejar todos tus amigos, todos tus recuerdos, aunque espero que con el favor de Dios uno pueda volver a todo eso de nuevo, pero es difícil, es muy difícil porque uno siempre en el corazón tiene recuerdos y todo, pero nada, salir adelante porque los venezolanos somos unos guerreros. ¿Tú también activas en la política? No, yo solamente soy... ¿Y qué opinas tú de la actividad política? Bueno, yo opino que nada, todos los opositores que somos de corazón, damos todo de corazón. Yo apoyo 100% a mi esposo porque sé que él da todo por su país y daría cualquier cosa por su país, pero lastimosamente se dieron las cosas y no podemos arriesgarnos a que darles el gusto al gobierno, a que nos agarren y nos hagan cualquier cosa porque son ellos. Entonces, simplemente yo apoyo 100% a mi esposo porque yo sé lo que él se esfuerza, sé lo que él luchó, sé lo que él ha hecho por su país y por todo su equipo. Como madre, como esposa, como hija, ¿cómo sueñas a Venezuela? ¿Cómo desearías que fuera? Bueno, yo deseo de verdad de todo corazón, yo soy una joven, deseo que todos los jóvenes que se han podido y que se han tenido que ir por las circunstancias que vive Venezuela puedan volver otra vez a su país porque de verdad Venezuela es un país hermoso, un país que tiene mucha economía que todavía no se ha podido sacar porque, bueno, no se ha podido por las circunstancias, pero yo les digo a todos los venezolanos y a todos los jóvenes como yo que luchemos por nuestro país, aunque estemos lejos, sé que podemos luchar. Con un granito de arena todos aportamos y creo que lo más bonito es que siempre tengamos a Venezuela en el corazón y que sepamos que esto va a cambiar porque sé que de verdad de corazón va a cambiar Venezuela. ¿Tu familia te ha contactado, te han preguntado cómo están? Sí, toda esa parte de... Sí, de hecho yo tengo alguna familia en Colombia también, pero hay mucha familia también que tengo en Venezuela. Mucha familia que tampoco ha podido salir y bueno, se ha quedado en Venezuela porque las circunstancias han sido así. Pero sí, yo me he comunicado con ellos y pues nada, ellos simplemente pues tampoco es que puedan hacer mucho y pues nada, con solamente estar para mí y yo para ellos,
y llevarlo siempre en mi corazón y saber de que siempre estarán para mí es más que suficiente. ¿Qué mensaje darle a las esposas que hoy día tienen a sus esposos detenidos como perseguidos políticos o solamente como presos políticos, o las madres que también padecen y sufren en algunos casos porque están sus hijos presos, o en los peores de los casos los que ya no los tienen porque el gobierno se los ha asesinado? Claro, yo personalmente no soy madre aún, pero sé cómo se sentiría porque mi esposo tiene un niño y pues ese niño para mí también ha sido como un bebé para mí. Y pues nada, y como mi esposo y como el niño, yo de verdad sé cómo se sentiría la gente que está pasando por esta situación, y lo que les diría es que simplemente sigan luchando, no se desgasten porque pasaron las circunstancias que pasaron, todo va a cambiar, sigamos con la lucha, que esto en algún momento tiene que cambiar, no perdamos la lucha por ninguna circunstancia. Un mensaje para los que gobiernan y los que han hecho que muchos de nosotros tengamos que salir de nuestro país. Bueno, más de lo que podría decir, pues no te lo podría decir aquí, pero simplemente todos los venezolanos que de verdad saben y las circunstancias que están pasando, me entienden y saben qué podría decir yo. ¿Sabe lo que quiere decir? Sí, claro. Bueno, mis amigos, es la historia de la compañera de Julián Aragosa, quien es perseguido político y ha sufrido varios atentados. Desde acá seguimos compartiendo con ustedes esas historias de nuestros hermanos venezolanos. Desde acá reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarazza. Bueno, fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. La vida de las familias de aquellos que son perseguidos políticos es también dificultosa. No solamente se afecta al perseguido, se afecta a toda una familia, como en este caso que ha tenido que huir hacia Colombia. Bueno, noticia de última hora, los delitos que se le señalan a los 4 miembros de Corposalud, del Consejo Directivo de Corposalud del Estado Táchira, que fueron detenidos durante el día de hoy, son los delitos de peculado doloso propio, que es un delito de que usted se pone y genera beneficios económicos con la administración pública, obtención ilegal de lucro, precisamente ese es el tema, y agavillamiento, que es reunión de varias personas para delinquir. Fueron detenidos estos 4 miembros del Consejo Directivo de Corposalud, el presidente de Corposalud, Ildemaro Pacheco, Braulio Gómez, jefe de la proveeduría, Coilú Angulo, jefe del Departamento de Bienes Públicos, Lorena Colmenares, directora de redes del Servicio de Salud. Estas son las acusaciones que se le hacen a la gente de la administración del gobierno del Táchira, que fueron detenidas por el FAES sin orden judicial durante el día de hoy. Y en otro orden noticioso, unas hermanas venezolanas, pues se dan a conocer con su tienda de chocolates en Miami. Estos son los venezolanos que dejan en alto su nombre. Las hermanas Susana e Isabel García Nevet son unas venezolanas que hace más de 3 años pues llegaron a Estados Unidos con la intención de dejar en alto las raíces haciendo chocolates con cacao venezolano, cosa que ya habían hecho en su país natal antes de emigrar. Y pese a tener cada una profesión respectivamente, un arquitecto y la otra periodista, pues la cocina es algo que las une y de la cual forma parte su negocio Chocolate en Miami. Usamos chocolate hecho principalmente de Venezuela. Pensamos en gran manera en traer nuestra herencia venezolana con nosotros al traer el chocolate venezolano, que es vibrante, a esta hermosa ciudad de Miami. Comenzamos muy lento y hemos crecido de manera bastante orgánica porque realmente no tenemos ese tipo de experiencia comercial, para ser honestas, dice Isabel en un video que han venido publicando en el portal Brut. Comenzamos con un emprendimiento, vendimos los productos en mercados pequeños a personas cercanas para llevar este negocio a otro nivel. Recibieron ayuda de una organización, de una empresa, y así han podido ir avanzando en este gran emprendimiento. Venezolanos por el mundo, dejando en alto el nombre de Venezuela. Ayer hablamos de un caso de 5 fragatas de Venezuela que estaban desincorporadas porque estaban deterioradas, así de simple.
Hoy se publican algunas fotos de la fragata F-26 que forma parte de ese grupo de fragatas que habían sido desincorporadas de la Fuerza Armada Nacional, de las fragatas italianas, de origen italiano. Pues resulta que aparentemente las están desmantelando para venderlas como chatarra. Entonces de verdad que es increíble lo que está pasando en Venezuela. Varias fotografías se publican el día de hoy de la F-26 y se ve cómo hay algunas partes de la nave que ya han sido retiradas y se ve prácticamente su esqueleto, nada más. Entonces la fragata F-26 de la Armada venezolana pareciera ser también objeto de desmantelamiento, porque no se observa en realidad que se estén haciendo trabajos de incorporación o reparación, sino son trabajos de corte de las láminas de la nave. Entonces, bueno, vamos a ver qué información oficial da la Fuerza Armada sobre esto, específicamente la Armada Nacional, y habrá que ver si lo que se está viendo en las fotos es lo que acabamos de indicar. Bueno, acá acabo de leer algo que me produce algo y sé que te va a causar risa a ti. Es que Diosdado Cabello dice que él está súper emocionado porque él no aparece, ni él ni Nicolás Maduro, ni el gobierno de Nicolás Maduro aparece en los Pandora, en los Paper Pandora. Aparecen un genterío, una cantidad, pero ellos, para la honra y gloria de Dios, ellos no están inmiscuidos en esto. Nosotros no aparecemos en esta lista. Aparecen muchísimos líderes políticos, muchísimos funcionarios, demasiadas personalidades que han administrado diferentes fondos ocultos en ese paraíso fiscal. Pero nosotros no, gracias a Dios estamos lavaditos, no aparecemos en esa lista. No, es que, ¿está feliz? No, es que quienes están son los testaferros de ellos. No, ellos no aparecen directamente porque imagínate tú, el nombre de Nicolás Maduro se enciende todas las alertas todas las alarmas. Todas las alarmas. El nombre de Diosdado Cabello se enciende todas las alarmas. O sea, obviamente que ellos no van a ser tan tontos como para meter pero es que lo más irónico y cínico es que festeja algo que él mismo sabe. Claro, ni que fuera, o sea, él piensa que todos somos cándidos, inocentes, viendo al cielo y sabiendo que ellos no se inventan las que se inventan para eso de robar. Y obviamente quienes están son tus testaferros. Ellos son los que van a ir presos. Dígame cuando Alex Saá empieza a cantar y empieza a hablar y a decir, mira, pero que fue así, fue asado, fue yo en el que más, yo en el que menos. Porque yo lo único que creo es que esos alardes de patrioteros que a veces se le sale a Alex Saá para decir que él no va a hablar en los Estados Unidos, se terminan el día que se empiece a ver solo en una prisión y empieza a ver, pero mira los barrotes, pero mira el color anaranjado, pero mira, ¿y quién me va a defender a mí? En ese momento, hasta ahí va a llegar el arranque patriotero y solidario del señor Saá. Así como está cantando el Pollo Carvajal, que está cantando como un gallo, está cantando absolutamente todo. Y así, con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página en YouTube, a través de la página web www.siemprevenezuela web, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.